cuando ellos llegan, que le dan los comandos, ella se baja y voluntariamente es puesta bajo arresto. Todavía estamos en etapa de investigación, no tengo la totalidad, ¿verdad?, de su versión. La misma se encuentra detenida en el cuartel de Salinas y, como le indiqué anteriormente, estamos comenzando con las entrevistas. Bueno, y por otra parte, un hombre de 36 años, identificado como Jorge Matías Rosado, alias Hanyu o Yanyu, fue ingresado en prisión tras no prestar una fianza de $100,000, luego de que una jueza encontrara causa para arresto por un cargo de maltrato conyugal. Según la investigación, el imputado presuntamente forzó la entrada al apartamento de su expareja, la agredió físicamente y se marchó con su teléfono celular. Los hechos fueron denunciados ante la policía y el caso fue radicado bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Y para hoy está pautado el inicio del juicio contra Antonish Avilés Cabrera, acusada por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats. La defensa ha solicitado en varias ocasiones la posposición del proceso judicial, alegando que la acusada no se encuentra apta para comprender el desarrollo del juicio ni para colaborar adecuadamente en su defensa. Avilés Cabrera enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas. Manténgase pendientes a nuestras ediciones de Noticentro, donde estaremos ampliando esta información y detalles más recientes sobre este caso. Las autoridades de Bayamón investigan la muerte de un perro presuntamente a manos de su dueño, quien habría admitido los hechos. Vecinos aseguran que el animal era víctima de maltrato recurrente. Tatiana Pérez Ramos nos tiene los detalles en el siguiente reportaje. La policía continúa con la investigación contra un hombre sospechoso de haber dado muerte a su perro, tras presuntamente golpearlo en múltiples ocasiones con su andador. Neftalí, ¿qué pasó con el perrito? ¿Qué pasó con el perrito, Neftalí? ¿Qué pasó con el perrito? ¿Tú maltratabas a tu perrito? ¿Qué pasó? Vehementa. Los hechos ocurrieron en la calle Alameda de la urbanización Santa Juanita en Bayamón. Según la policía, el sospechoso, identificado como Neftalí Rosado Vélez, de 60 años, admitió los hechos durante una entrevista con las autoridades. Desde allá abajo dándole con el carrito. Y el perro defendiéndose, pero no podía ya. Cuando llegó en la esquina ahí quedó. Ahí murió. Entonces él trató de cogerlo varias veces y los vecinos le decían, no, déjalo, que ya lo mataste. Vecinos de la urbanización aseguraron que el hombre mantenía un patrón de maltrato contra su mascota y que habían presenciado incidentes similares anteriormente. Estuve llorando todo el día porque yo tengo 3 perros, yo no quiero... Los perros míos duermen hasta conmigo, Marco, Mónica y Marisol. Cuando yo llegué ya el perrito estaba muerto. Yo me paré allí y lo vi muerto, pero el señor bajaba por aquí y le caía encima al perrito y le hablaba bien sucio y todo. Decía la palabra sí. Y, como te digo, sí, cada rato, hasta paseando por allá lo maltrataba, ¿sabes? ¿Y por qué no llamaron a la policía antes? ¿Por temor? Los delitos que se erradicaron de 5.07 y los delitos que se erradicaron de 7.06 contemplan o castigan las mismas conductas y eso no es correcto. Unos delitos no consumen al otro, son delitos distintos, cada cual tiene un interés distinto, cada cual tiene un resultado distinto. La determinación que tome el tribunal en una u otra controversia vamos a acudir al Tribunal de Apelaciones, bien la defensa como nosotros y al Tribunal Supremo si es necesario. Hoy se puede afirmar que ya este juicio no se va a ver este año. Yo no puedo decirle si este año no se va a ver, pero sí le puedo adelantar que en los próximos meses no lo vamos a estar viendo aún. La nueva representación legal del acusado, el licenciado Harry Padilla, explicó también la segunda moción. Eso es una solicitud que hace un acusado para que el Ministerio Público informe si va a usar evidencia de carácter en contra de ese ciudadano. Es decir, específicamente evidencia de actos específicos de conducta anterior. El compañero abogado
solicitó que entregáramos aquella prueba que nosotros conociéramos que era relacionada al carácter del acusado. En cumplimiento con ello, nosotros contestamos una moción en la que le entregamos una documentación relacionada a una querella, relacionado a un accidente de tránsito anterior y todo lo que estaba envuelto en esa querella. Cualquier boleto de tránsito que se hubiese expedido como parte de esa conducta anterior, de ese otro accidente, se entregó. Nosotros entendemos que el compañero abogado, si examina los documentos, los analiza, él puede entender a qué prueba de carácter nosotros nos estamos refiriendo. El abogado de defensa adelantó que radicará una tercera moción, pero no entró en su contenido. Por otro lado, a preguntas de Noticentro, la fiscal Portela indicó que tiene más de 20 testigos para esta etapa. Ante estas nuevas mociones, el juez William Machado Aldarondo fue enfático al separar la fecha del 3 de agosto aquí en el Tribunal de Mayagüez para atender otra vista de estado de los procedimientos. Inicialmente se había separado las fechas del 22 de junio al 17 de julio de forma consecutiva para el juicio, pero estas quedaron sin efecto. Isaac Rosado Santos, Noticentro. Y ya comenzó en el Tribunal de Caguas el juicio por asesinato contra Cristian Serrano Rosario, acusado de la muerte de su hijo de 5 años en la víspera de Reyes. Elsa Velázquez Santiago amplía los detalles de lo ocurrido en sala. Con la selección del jurado dio inicio el juicio contra Cristian Serrano Rosario, acusado del asesinato de su hijo el 5 de enero del presente año. De entrada, la defensa levantó 4 asuntos, entre estos su solicitud de una orden de mordaza. La jueza dio no al lugar. La defensa interesaba que le solicitó a la juez que estableciera una orden de mordaza para que no se discutieran los asuntos del caso, ¿verdad? Nosotros entendemos que no es necesario. Nosotros hemos sido bien cuidadosos en todo momento cuando nos referimos sobre este caso. En cuanto a la prensa, lo que hemos hecho es lo mismo que estamos haciendo en el día de hoy, que es mantener al pueblo de Puerto Rico informado sobre los procedimientos que ocurren en sala. De hecho, el abogado evitó expresarse al salir de sala. Por su parte, la jueza solicitó a las partes a ser responsables con las expresiones que realicen fuera de sala para no afectar la prueba. De otro lado, en sala se discutió la participación del perito en salud mental por parte de la Fiscalía para refutar la inimputabilidad del acusado. El Ministerio Público ha contratado los servicios de un perito, ¿verdad?, para atender el asunto de la defensa que ha presentado el abogado de insanidad mental, que en su momento presentará ante el tribunal. Y nosotros diligentemente hemos contratado a un perito que se encuentra evaluando todos los documentos, los récords médicos y expedientes y haciendo gestiones para poder entonces nosotros contar con nuestro propio perito que va a atender el tema de la insanidad mental en el juicio. El Ministerio Público aún no pudo detallar si el perito será sentado como testigo o solo es para fines de consultoría. Serrano Rosario es acusado por el asesinato de su hijo Cris Ezequiel, de tan solo 5 años. Los hechos se reportaron en víspera de Reyes, en el barrio El Tamarindo, en este municipio en Caguas, en la residencia que compartía esta familia en la carretera 789. Fue en la sala 303 del Tribunal de Caguas donde se dio la selección del jurado. El 25 de agosto se llevará a cabo una vista de estatus. Las partes regresarán el 28 y 29 de septiembre para la continuación del juicio. Nosotros nos encontramos confiados de que finalmente, ¿verdad?, podemos decir que se le dio comienzo al juicio para darle justicia a ese niño que fue asesinado. Así que tanto el tribunal como el Ministerio Público se está moviendo en la dirección de celebrar los procesos. Elsa Velázquez Santiago, Noticentro. Y con esa información nos vamos ahora a una pausa. Al regreso en esta primera edición de Noticentro al amanecer le damos seguimiento a la situación del sistema de agua potable. En Loíza, residentes claman que se atienda la crisis para dejar de vivir con incertidumbre. Y le damos seguimiento a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Al regreso le contamos detalles del viaje que hará el presidente iraní para coordinar una agenda diplomática tras el acuerdo con el gobierno de Donald Trump.
Y de regreso a esta primera edición de Noticentro al amanecer, le damos seguimiento a la situación con el sistema de agua potable. Y es que en Loíza el llamado es que haya una consistencia del servicio. Silvia Escoto nos amplía. Fatal. Así Ana Rosa Quiñones describe la situación que están viviendo los loiseños con la inestabilidad del servicio de agua potable. Y ahora mismo yo soy una persona que padezco de depresión, de muchas enfermedades, y con estas calores sin agua, antes me sentí yo bien, que sentía que me iba de este mundo por el racionamiento del agua. Y es que aunque ya cuentan con el servicio, los residentes de Loíza sienten incertidumbre ante la posibilidad de un racionamiento del servicio de agua potable en el municipio. Llegó en la madrugada a la medianoche y de momento ya a las 3 o 4 de la mañana no había servicio de agua. Y es tan difícil que nos tenemos que preparar. Tenemos que mantener la calma, que esto es bien importante porque aunque ustedes no lo crean, esto hace daño emocionalmente a muchas personas. Tanto en la urbanización Santiago como en el sector Villa Carmen, los residentes buscan estabilidad y equidad en la logística del sistema de agua potable. Si van a eliminar el agua, interrumpir el agua, pues que sea equitativo en los pueblos que hay, no que Loíza se quede 3 y 4 días sin agua y los otros pueblos tengan. O sea, estamos conscientes de la naturaleza y que pasan situaciones que no están en nuestras manos, pero tiene que ser algo coordinado. Aparte de equidad en la distribución del preciado líquido, los vecinos de Loíza, como Iber Cortijo, exigen una mejor comunicación de parte de las autoridades. ¿Cómo era posible que se lleven el agua sin avisarle a las personas? Creo que esto es una cosa que tiene que ser coordinada con acueductos, con la alcaldesa y sobre todo con la comunidad, con el pueblo. Silvia Escoto, Noticentro. Y es momento de nuestro recorrido de Noticentro por el mundo. Le damos seguimiento a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Se espera que hoy el presidente iraní viaje hacia Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos. El mandatario acudirá acompañado por varios ministros y como parte de su agenda se reunirá con el presidente de Pakistán y con el ministro de Exteriores. Mientras tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, se mantiene en las negociaciones con Irán y ha reiterado que han tenido grandes avances en las pasadas horas. Y ahora hablemos de Perú, donde han surgido denuncias de presuntos actos ilegales en el manejo de votos como parte del proceso para elegir a su nuevo presidente. Nuestros aliados de Latina en Perú nos amplían. A pocos días que se declara el ganador de la segunda vuelta electoral y se conozca quién será la persona que conduzca los destinos del país 2 semanas desde el día de la elección. El congresista de la bancada socialista y electo senador por Juntos por el Perú, para Juntos por el Perú y para todo el país y para todo contra el canciller de la República, Carlos Pareja. Lo acusa de presunto fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones por la supuesta vulneración de la cadena de custodia del material proveniente del exterior y por lo cual solicita su inhabilitación de la función pública por 10 años. Nosotros estamos observando porque hay graves irregularidades, graves vicios que se tienen que responder y el jurado tiene que responder a esos temas. De acuerdo al parlamentario, lo que se busca también con esta denuncia es establecer responsabilidades sobre los cambios en el tratamiento y traslado del material electoral. El documento, además, señala que se habría vulnerado el principio de intangibilidad en un proceso electoral, el cual explica que es una garantía de estabilidad del marco normativo electoral durante el desarrollo del proceso, impidiendo modificaciones sustanciales. Por ello, cuestiona que los votos hayan sido trasladados de forma física y que se constituiría gravísimos vicios en el proceso. Lo que estamos planteando no solamente es un tema político, sino también amparado en la norma, porque la ley electoral de elecciones, la ley orgánica de elecciones, señala la intangibilidad de la normatividad y se ha violentado esa intangibilidad. Además, incluye figuras como la competencia exclusiva de los órganos electorales y el principio de neutralidad donde, según explica,
habría tenido injerencia el Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento pretende acusar al canciller Carlos Pareja por la comisión del delito contra la voluntad popular, atentados contra el derecho de sufragio. Consultado por esta denuncia, Juan Carlos Izazaburu, congresista elegido para representar a los peruanos en el extranjero, afirmó que se trata de crear una falsa narrativa llevadas adelante en las oficinas consulares. Expresamente se llama así. No tiene ni 2 meses. ¿Qué le vas a achacar a Pareja si el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE ya han hecho su trabajo anteriormente enviando material y demás cosas? No tiene sustento. Tras ello, a través de las redes sociales de la Cancillería, Carlos Pareja emitió un pronunciamiento rechazando cualquier imputación de interferencia o manipulación. Afirmó que durante el proceso electoral cumplió con todas las funciones logísticas y consulares para el traslado de los votos en coordinación con los organismos electorales. Bueno, y vamos a conocer cómo estarán las condiciones de tu tiempo. Vamos a pasar con nuestra meteoróloga Sujeli López Belén con esta cápsula informativa. Buen martes, amigos y familia de Noticentro. Al amanecer será otro día de calor intenso. De hecho, el riesgo de calor extremo estará presente en lo que resta de esta semana para bajas elevaciones a costas, zonas urbanizadas, sin descartar la mitad este de Puerto Rico. Estaremos observando mayormente desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde cómo los índices de calor se elevan dentro de 100 a 110 grados. Esto puede provocar efectos a la salud en la mayoría de personas que son sensibles al calor, por ejemplo, embarazadas, infantes, trabajadores del exterior, personas que practican deportes, ejercicios durante el horario pico del calor al aire libre, así que mucha precaución, hay que tomar medidas de enfriamiento y también hidratación de manera adecuada. Un día bastante tranquilo, eso sí, los vientos han estado estableciéndose desde el noreste y esto puede traer un pequeño cambio en la formación de lluvia en horas de la tarde, ya que esa lluvia pudiera estar dirigiéndose más desde el interior hacia parte del suroeste. Por ejemplo, el municipio de Hormigueros, el norte de Cabo Rojo, la región de Mayagüez en general. El modelo de computadora nos está proyectando que cercano a las 4 de la tarde estemos recibiendo algunos aguaceros desde el pasaje entre la Isla Grande, Culebra y Vieques, y también que se desplacen en las últimas horas de la tarde en parte de la zona metropolitana. Esto estaría ocurriendo en respuesta a la cercanía de una onda tropical. Esta onda progresa justo el miércoles y se retira en la madrugada del día jueves. De hecho, son unas 2 ondas bastante débiles. El miércoles por ahora esa actividad de lluvia estaría formándose justo en la zona noroeste de la isla y no se descarta una que otra inundación, al menos de carácter aislada. De hecho, tengan en cuenta que en el noroeste ha llovido en algunos periodos de estas pasadas semanas, así que con nueva actividad de lluvia no se descarta entonces que tengamos una que otra inundación. Importante, una vez se retire la humedad de ondas tropicales, tendremos una masa de aire seco y polvo del Sahara. Esto puede ser en concentraciones moderadas a altas. Lo más significativo será jueves, por lo menos hasta el viernes, en las primeras horas de la tarde. Ya el viernes en la noche el particulado estará alejándose y esto dará paso a que vaya mejorando la calidad del aire. Hasta aquí tu tiempo. Gracias, Sujeli, por esa información. Hacemos la pausa en minutos en esta primera edición de Noticentro al amanecer, a solo 2 días de la competencia. Las 35 candidatas que buscan la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026 iniciaron su etapa de acuartelamiento. Tenemos los detalles. Y por otra parte, gobierno anuncia desembolso para pagar deuda acumulada a miles de maestros. De esta forma culminamos esta primera edición de Noticentro al amanecer. Un gusto conectar con ustedes y también con los que nos escuchan a través de WKQ 580. Y ahora, por supuesto, la invitación a quedarse un ratito más para que se mantenga informado de todo el acontecer a nivel local e internacional. Vamos ahora con una nueva edición de Noticentro al amanecer que comienza ahora.
Cámara de Representantes continúa la evaluación del presupuesto para el próximo año fiscal. Los detalles en breve. Además, presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados descarta implementar un plan de racionamiento de agua en Canóvanas y en Loíza luego de controversias durante el día de ayer. Los detalles en breve. Continúa tranquilo el Atlántico, no se espera formación dentro de los próximos 7 días. ¿Qué ocurre a través de la cuenca oceánica? Lo analizamos en Tu Tiempo. Saludos a todos los amigos televidentes, muy buenos días, ya junto a ustedes, martes. Así es, Mónica, buenos días para ti, buenos días para todos los que se levantan con nosotros en este martes 23 de junio del 2026, a los que nos ven aquí en Puerto Rico, a ustedes que nos sintonizan de costa a costa en los Estados Unidos por Guapa América y Guapa Orlando y en el mundo entero en guapa.tv. Siempre es un gusto ya estar conectados con ustedes, mantenerlos informados, así que vamos con las noticias. Bueno, y es que hoy se estará celebrando una vista pública sobre el proyecto de la Cámara 1050 que busca crear un programa de empleo a tiempo parcial en el gobierno de Puerto Rico. Vamos con la compañera Silvia Escoto, quien tiene detalles y nos informa en directo. Adelante, Silvi, buenos días. Así es, Jorge y amigos televidentes, muy buenos días. En medio de una guerra abierta entre el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, Domenech se suponía que hoy en la mañana compareciera aquí al Capitolio, luego de estar citado para una vista pública de la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales, presidida por el representante Roberto López Román, en torno al proyecto de la Cámara 1050 para crear la ley de la creación, para crear el programa de empleo del tiempo parcial del gobierno de Puerto Rico. Esta citación, la cual nos confirmó su oficial de prensa hace apenas unos minutos, que Domenech no comparecerá, se da en medio de la controversia y la aprobación la semana pasada de una resolución senatorial para investigar las alegaciones que hizo el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón, contra Francisco Domenech por presuntas presiones desde la fortaleza para otorgar contratos a ciertas entidades. Por otro lado, Domenech justificó en una entrevista que le dio exclusivamente al canal 6 WIPR el por qué actuó ahora con el exfuncionario, inclusive expresando la siguiente frase, y citamos: "Te tienes que inhibir", fin de la cita, refiriéndose a Negrón Reichard. Nosotros en Noticentro le daremos seguimiento a este asunto entre el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard. Ustedes pendientes siempre a las redes sociales y por supuesto a Noticentro, El Amanecer y todas las ediciones de Noticentro. Esto es todo de mi parte desde el Capitolio en San Juan. Por el momento regreso con ustedes, compañeros, al estudio. Gracias, Silvi. Y la Cámara de Representantes aprobó el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2026-2027, que asciende a 13.180 millones de dólares y ahora pasa al Senado para su evaluación. La medida contempla sobre 6.000 millones para nómina y pensiones, además de asignaciones para servicios esenciales, la Universidad de Puerto Rico, municipios, seguridad pública, infraestructura y también otros programas gubernamentales. La delegación del PNP destacó que sería el segundo presupuesto balanceado certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, mientras sectores de oposición cuestionaron si las partidas aprobadas responden a las necesidades principales de la ciudadanía. Bueno, y de otra parte, el gobierno anunció el desembolso de 90 millones de dólares para poder saldar la deuda acumulada con más de 5.800 educadores activos y retirados por conceptos del incentivo de la carrera magisterial. Los pagos correspondientes a atrasos acumulados entre el año 2010 y el 2024, incluyendo revisiones salariales y evaluaciones pendientes. La administración indicó que los fondos fueron identificados mediante ahorros presupuestarios y que el pago promedio por cada docente, escuche bien, podría rondar los $15,000, aunque podría variar de caso en caso.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tiene nuevo secretario, Carlos Ríos Pierluisi, quien fue confirmado a viva voz en el Senado. Adriana Rosas Rivera con el reportaje. Ante la consideración del cuerpo, el nombramiento del licenciado Carlos J. Ríos Pierluisi como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Los que estén a favor dirán que sí. ¡Sí! ¿Cuántos dirán que no? Confirmado. El Senado de Puerto Rico confirmó a Carlos Ríos Pierluisi como el nuevo secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En una vista pública, pocas horas antes de su confirmación, fue cuestionado sobre cómo manejaría presiones que pudieran surgir mientras ocupe el cargo. Entrando a las dos preguntas, número uno, compromiso con la transparencia. Como le indiqué al senador, este servidor no va a ceder ni a sucumbir ante presiones indebidas de ningún tipo de nadie. No lo hago en la Autoridad para el Desarrollo de Roosevelt Roads, y de obtener el consentimiento de ustedes no lo haré tampoco en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En cuanto a la continuidad... ¿Renunciaría usted si le ponen presiones? Sí. Muy bien. En cuanto a la continuidad con... Un momento. Renunciar es una cosa y denunciarlas es otra. Salir corriendo de un problema es una cosa y tener la valentía de denunciar algo ilegal es otra. Esa es la pregunta que yo creo que usted conteste. Haría ambas, señor presidente. Muy bien. Usted hizo esa pregunta porque sospecha que ese ambiente de presiones o alegadas presiones puede continuar ocurriendo y se va a continuar viendo. No, yo no sospecho. Yo lo que quiero es tener un ambiente que sea propicio para todos. O sea, yo estoy hablando hacia el futuro. Que todo el que quiera hacer negocio en Puerto Rico entienda que va a ser atendido conforme a la ley y en un plano de igualdad de condiciones. La designación para liderar el DEC surge luego de que Sebastián Negrón Reichard renunciara y señalara al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por alegadamente intervenir indebidamente en una contratación pública y en investigaciones internas. Pocos días después, el jefe del gabinete contestó con su propia declaración jurada, acusando a Negrón Reichard de actos de corrupción. Además, fiscales especiales actualmente investigan a Norberto Almodóvar y Charlene Newman, quienes habían sido empleados de confianza hasta que fueron suspendidos por Negrón Reichard tras presuntas irregularidades en una subasta de la agencia. Estos empleados eran empleados de confianza, ¿verdad? Eran empleados con puestos de carrera, que ocupaban puestos en confianza. Sabemos que se destituyeron de sus puestos de confianza. Los puestos de confianza son libre selección y libre remoción, pero tienen un derecho propietario, como usted muy bien sabe, sobre sus puestos de carrera. Así que la investigación esencialmente fue para asegurarse de que la agencia cumplió con el debido proceso de ley respecto a el proceder con esos empleados de su puesto de carrera. En la vista pública estuvo presente el exsecretario del DEC, Manuel Sidre, quien respaldó al nominado. Actualmente, Ríos Pierluisi dirige la Autoridad para el Desarrollo Local de Roosevelt Roads, puesto que indicó que continuará ocupando. Adriana Rosas Rivera, Noticentro. Y más adelante llega a nuestros estudios la senadora del Partido No Progresista, Nitza Morán, para reaccionar a lo que fue esta aprobación de Carlos Ríos Pierluisi como secretario del DEC. Bueno, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado, descartó un plan de racionamiento de agua para los residentes de los municipios de Loíza y Canóvana, cuyas alcaldesas se expresaron con preocupación por el nivel de abasto de agua de la planta que se suple del río Canovanillas. Yarimar Barrero con los detalles en el siguiente reportaje. No se ha anunciado que tenemos un plan de racionamiento de interrupciones programadas para Loíza o para Canóvanas. El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González, desmintió este lunes las expresiones realizadas por el vicepresidente de Operaciones, Luis Ortiz, sobre un posible racionamiento que dejaría a secas a los residentes de Loíza y Canóvanas. Ciertamente estamos en temporada que hemos observado baja precipitación y ciertamente las dos tomas que le sirven a la planta de Canóvanas están lo que nosotros llamamos por debajo de cresta, o sea que no están desbordando. Según las alcaldesas Julia Nazario y Lorna Soto,
fueron citadas a una reunión para discutir un posible plan de racionamiento por los bajos niveles en la toma de agua de la planta que se suple por el río Canovanillas. Llevo 6 meses que los días feriados me quedo sin agua y los fines de semana me quedo sin agua. Alguien tiene que darme una explicación que no sea que le están dando mantenimiento a una planta. Es la planta que ellos alegadamente había falta de agua, la planta está completamente llena. Esto se nutre del río Canovanilla, parece que le da soporte a la planta de outlet. Sin embargo, luego de esperar más de 1 hora, llegó al lugar el titular de la AAA para trabajar con la situación. Ambas alcaldesas levantaron bandera sobre otro problema el fin de semana. Y la visita a esta planta de acueductos destapó una caja de Pandora, y es que este fin de semana se hicieron unos trabajos de dragado en este lugar, aparentemente sin autorización del presidente de la AAA. El sedimento lo dejan aquí tirado. Ellos no esperaban que íbamos a llegar a la planta porque ya yo conozco, ¿verdad?, el sistema operacional bastante. Y la otra parte del dragado, que le dije al presidente, también lo tiraron más adelante. Yo creo que realmente hay una falta de supervisión increíble aquí y qué bueno que el presidente personalmente llegó aquí. La alcaldesa de Canóvanas también denunció la falta de empleados para atender la crisis en la isla. Hay una situación particular y es que la autoridad tiene que reconocer que tiene falta de empleados y tiene que trabajar con las máquinas y las computadoras de estas unidades. Uno delega las funciones en todo el personal del equipo de trabajo porque es imposible que el presidente de la autoridad esté manejando todo lo que es la operación de la autoridad en los 78 municipios. Uno tiene el equipo de trabajo. Cuando el equipo de trabajo no responde, hay que evaluar y hay que tomar decisiones. Estas expresiones surgen luego de que trascendiera que la AAA presuntamente mantiene sobre 170 plazas de confianza. Yarimar Marrero, Noticentro. Y por supuesto, seguimos dándole seguimiento a la situación de la crisis del agua potable, tanto en Canóvanas, en Loíza, como en otros municipios, porque sabemos que todavía hay interrupciones en algunos pueblos. Definitivamente. Y tal parece que lo que hay es crisis de comunicación dentro de esa agencia. Así que veremos a ver. Lo importante es que no se afecten los ciudadanos, que son los que requieren de este servicio básico. Claro. Que haya transparencia en todo este proceso. Es lo que se pide, punto. Y el servicio. Y el servicio. Hacemos una pausa y ya el regreso en esta edición de Noticentro al Amanecer. Bueno, atención padres, madres y hasta tutores, porque ya Hacienda publicó las fechas para que usted pueda comprar los materiales escolares exentos del IVU. En breve le decimos cuándo podrá ahorrar para el regreso a clases. Y más adelante, la popularidad de medicamentos para bajar de peso ha abierto la puerta a un mercado ilegal en Puerto Rico, sí. ¿Qué riesgos se enfrentan quienes compran estos productos por redes sociales y hasta por mensajería? Le contamos a partir de las 6 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de esta edición de Noticentro al Amanecer y mucha atención si usted tiene hijos e hijas de edad escolar y anoten el calendario porque ya el Departamento de Hacienda anunció las fechas de los artículos escolares exentos o libres del IVU para la compra de uniformes y materiales escolares para el próximo año académico. El primer periodo será el 17 al 18 de julio de este año, mientras que el segundo se llevará a cabo del 8 al 9 de enero del 2027 para el segundo semestre escolar. Durante esos días, artículos como bultos, carpetas, calculadoras, crayolas o crayones, loncheras y marcadores, así como los uniformes, podrán adquirirse sin tener que pagar el impuesto sobre ventas y uso, el IVU. Entre tanto, la Cámara de Representantes aprobó una medida que eliminaría la comisión evaluadora del salario mínimo y devolvería a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar futuros aumentos salariales en Puerto Rico. El proyecto fue avalado con 32 votos a favor y 20 en contra. Sus defensores alegan que la comisión incumplió con sus funciones, mientras que opositores advierten que la medida podría frenar futuros aumentos al salario mínimo. Ahora la propuesta pasa a consideración del Senado. Este segmento es presentado por Universal. En nuestro servicio está la diferencia.
Bueno, y es momento, por supuesto, de conocer cómo estarán las condiciones de tu tiempo. Así es, el calor ha estado intenso por demás. Ayer tuvimos una débil onda tropical, pero ¿qué se puede esperar entonces para hoy martes y el resto de la semana? Vamos con la meteoróloga Suheili López Belén, quien nos dejó esta cápsula informativa. Adelante. Gracias por su sintonía. Si se está preguntando sobre las ondas tropicales, el pronóstico es recibir humedad a través del miércoles y jueves en la madrugada. Dentro de ese periodo pudiéramos tener aguaceros dispersos en el este de la isla, la lluvia que pueda formarse por la tarde en el interior y oeste de la isla. Pero también los modelos de computadora están proyectando mayor humedad a inicios de la semana entrante, el lunes de la semana que viene. Así que si se da ese panorama, pudiéramos ser una onda tropical un tanto activa a través de la zona local. Ese pronóstico puede ir cambiando. En su pronóstico extendido, tenga en cuenta que cada día vamos a tener riesgo de calor extremo. También esperamos mucha bruma, principalmente jueves hasta el viernes en horas de la tarde. La bruma iría disminuyendo en concentración en la noche del viernes y aún así estaría presente entre sábado y domingo, aunque esas concentraciones serían bastante bajas. Tenga en cuenta que la probabilidad de lluvia aumenta de cara a inicios de la semana entrante con esa onda tropical que estaríamos esperando. El mar generalmente tranquilo con oleaje por debajo de 5 pies de altura. Mientras hablemos de la temporada de huracanes, miren, en lo que llevamos de este mes de junio tan solo tenemos un nombre en la lista, Arthur, que fue una tormenta de corta vida, que de hecho perdió sus características tropicales, pero los remanentes dejaron lluvia muy significativa entre Luisiana y también el estado de Mississippi. El resto de la cuenca ha estado muy tranquilo. De hecho, en estos meses siempre observamos la salida de las ondas tropicales y mire qué interesante esta observación. Desde las islas de Cabo Verde hasta las 50 grados oeste, las temperaturas van bien cercanas a los 75 grados en esta zona, hasta por debajo de los 80. Prácticamente las temperaturas que se acercan o se elevan sobre los 80 están bien cerca de las Antillas Menores, justo en el Mar Caribe, la región de las Bahamas, prácticamente donde están los territorios. Así que conforme pasen estos próximos meses, una vez se acerquen las ondas tropicales en esas regiones del Atlántico, tendrían mejor oportunidad en caso de no encontrarse con corrientes de vientos cortantes. Recuerde que el mes de agosto será un mes muy importante porque es cuando vamos subiendo en ese pico de la temporada y justo estos meses van a ser clave para cuán significativa sería la sequía aquí en la región de Puerto Rico. Hasta aquí tu tiempo. Gracias y nos vamos ahora a una corta pausa. Así es, y mientras tanto usted sigue en sintonía de esta edición de Noticentro al amanecer.